importante para usted, ¿verdad? Tenga en cuenta de que ya se encuentra en la plataforma o en la página de la Universidad Rural, pues habilitado el calendario sobre el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, las fechas están contempladas para el sábado 2 y 9, domingo 3 y 10, ¿verdad? Entonces, el plan diario del 4 al 8 de octubre del 2021, ¿verdad? De igual manera, pues usted corrobore, ¿verdad? En la página de la universidad el calendario y verifique pues el día que nos corresponde evaluación, ¿verdad? Tome en cuenta también pues el ingreso de su número de carnet para no tener ningún inconveniente. Así también, bueno, entonces vamos a iniciar pues en nuestra semana número 11 del curso de Derecho Civil 3. El tema que nos corresponde abordar el día de hoy pues es la sucesión intestada. Bueno, el objetivo de nuestra clase es que usted como estudiante adquiera los conocimientos respecto a la institución de la sucesión intestada y pueda establecer su diferencia con la testamentaria y su regulación legal, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular nuestro tema sobre la ejecución de la voluntad testamentaria, ¿verdad? Se recuerdan que en la clase anterior pues mencionábamos que al momento de que fallece una persona, pues los posibles sucesores o afectados por ese suceso pues se encuentran con la necesidad de averiguar, ¿verdad? Si el causante ha fallecido bajo testamento o sin él, ¿verdad? Y de haber varios testamentos, pues determinar cuál es el último, pues como consecuencia de las reglas legales en la materia. Es perfectamente posible que se cree pues una situación de incertidumbre acerca de determinar pues esos extremos, de determinar cuál es el último testamento otorgado por el causante. Corriéndose pues entonces el riesgo de que se piense que la sucesión se somete a determinado testamento o a las previsiones de la sucesión legal, ¿verdad? O sea, la intestada, cuando en realidad pues no es así, porque existe un testamento y es de aplicación preferente, ¿verdad? Y por esa necesidad, ¿verdad? Y como obligación de nosotros, como notarios, de enviar el aviso correspondiente atendiendo al artículo 45 de su Código de Notariado, pues esa obligación de que al momento en que nosotros faccionemos, celebremos pues un testamento, pues tenemos esa obligación, ¿verdad? De remitir ese aviso al registro de la propiedad, en la cual pues consten los datos relevantes, ¿verdad? Para que al momento en que se dé el suceso del fallecimiento de X persona, pues al momento de requerir el informe al registro, pues determine o rinda el informe correspondiente en el cual indique si otorgó o no testamento, ¿verdad? Y si otorgó testamento, pues vamos a iniciar un proceso sucesorio testamentario. Si en caso no hubiera otorgado testamento, pues estamos ante un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Entonces, es por ello pues que en el registro de la propiedad existe el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, ¿verdad? Actos de última voluntad. Esto pues atendiendo a los artículos 1193 y 1194 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, dentro de la ejecución de la voluntad testamentaria aparece la figura o la persona, ¿verdad? Indicada para poder realizar este tipo de esa encomienda que se le está haciendo, ¿verdad? Que se le está nombrando como albacea, ¿verdad? Entonces, en el caso de los albaceas, pues esto, aparte de que los herederos pues deben cumplir o ejecutar pues las disposiciones testamentarias,
el testador puede ordenar un albaceazgo, es decir, nombrar a una persona, ¿verdad? Nombrar, esa persona pues va a tener el cargo de albacea o puede en su caso pues ser una o varias personas, ¿verdad? Pues es un albacea o varios albaceas, ¿verdad? Que tienen como función pues ejecutar determinados actos o en general pues ejecuten lo dispuesto en el testamento. Entonces el albacea viene a ser un ejecutor testamentario, ¿verdad? La institución de la ejecución testamentaria se encuentra o se encamina para resolver pues las necesidades urgentes en el tiempo del fallecimiento. Dos, al fomentar el cumplimiento más exacto y puntual de la última voluntad de los testadores, a facilitar la conservación y administración del caudal relicto, y si se incluye pues en su ámbito la modalidad específica del comisario. Así también a distribuir pues dicho caudal pacífica y ágilmente entre los coherederos. Dentro de ella, pues el albaceazgo comprende, en principio, cumplir esas funciones cuyo ámbito, pues en relación con el patrón legal, pues puede ampliarse por disposición del testador, ¿verdad? Así también, pues lo anterior significa que el albacea no solo ejecuta en sentido estricto el testamento, sino que en general pues vigila y vela que se lleve a la práctica la última voluntad del testador. Entonces, el albacea en su cargo testamentario con funciones tuitivas y gestoras, pues que tiende a la ejecución de la voluntad del testador. La etapa que transcurre entre el fallecimiento del causante y la consumación de los efectos de la sucesión mediante la sustitución pues definitiva por los herederos y legatarios, pues requiere ciertas actividades tanto jurídico-materiales, ¿verdad? Hay que conservar los bienes en ese periodo en que todavía pues no han tomado posesión de ellos los herederos. Es decir, que hasta ya se ha dado la apertura de la herencia, mas sin embargo no se ha aceptado, ¿verdad? Entonces, en ese lapso de tiempo que media entre la apertura y la aceptación, pues entonces ese es donde empieza a cumplir, pues, se empieza a ejecutar entonces la función, ¿verdad?, del albacea. Entonces, es decir, que se puedan evitar algunas cuestiones que resulten pues improductivas, así también pues repartir entre los beneficiarios y en general pues procurar el exacto y fiel cumplimiento de la voluntad del testador a través del testamento, ¿verdad? O lo que haya estipulado particularmente pues acerca de otros aspectos personales, ¿verdad? Para atender pues a esta finalidad se establece el derecho positivo del albaceazgo. Entonces, el artículo 1041 pues, del Código Civil pues, define la institución del albacea o ejecutor testamentario, ¿verdad? Y estipula que es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente le haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes, ¿verdad? Entonces, el causante puede encargar la ejecución de todas o algunas de sus disposiciones a una persona, a la que se le encomienden pues misiones concretas o simplemente pues que vele por el cumplimiento de la voluntad testamentaria. El albacea, recordemos y tomémoslo muy en cuenta, que no se nos vaya a olvidar y no nos vayamos a confundir, el albacea es un tercero,
no es un sucesor, ¿verdad? Aunque tenga, pues, las calidades, pueda tener en determinado momento, pues, las calidades de un sucesor, más sin embargo, no es sucesor, es un tercero, ¿verdad? Al que se le atribuyen, pues, algunas de las facultades que normalmente, pues, debería ostentar el heredero. El albacea está encargado por el causante de unas funciones que competen pues naturalmente al sucesor y que la razón de ello pues es la confianza. Esa confianza que el causante pues tiene en la persona a quien nombra como albacea. Por ello pues puede decirse que se trata de un fiduciario, ¿verdad? Que actúa en nombre propio, pero en interés de otro, lo que presta pues a esta figura un aspecto funcional, ¿verdad? Entonces, el albacea o ejecutor testamentario es la persona que se encarga del cumplimiento de la voluntad del testador o de las cuestiones que le fueron, de las misiones que le fueron encomendadas, ¿verdad? Por parte del testador. Recordemos, no nos confundamos, que el testador es el albacea es un tercero, no un sucesor. Dentro de las características, pues hablábamos que las características del albaceazgo, pues que hay un cargo, el cargo es voluntario, ¿verdad? Puesto que el presunto albacea pues no tiene ninguna vinculación jurídica con el testador, ¿ya? Parece poco lógico exigirle pues una actuación positiva de los deberes pues que implica el cargo. Ello significa pues que nadie está obligado a imponer un albacea como ejecutor de sus disposiciones, ni nadie pues llamado como tal está obligado a aceptar el cargo. Ahora bien, si se acepta el cargo, el albacea está obligado a desempeñarlo, ¿verdad? Salvo excusa de que pueda, de alguna pena, pues de incurrir en responsabilidad, ¿verdad? Pero el artículo 1049, pues del Código Civil es muy puntual porque establece de que ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sin justa causa a juicio del juez, ¿verdad? Entonces, si queremos renunciar, pues se va a quedar a criterio del juez si la excusa que estamos planteando, pues es válida, ¿verdad? Si es de fuerza mayor y por lo tanto, pues entonces se tendrá la remoción, ¿verdad? O la sustitución. En cuanto al cargo personalísimo, pues el albaceazgo es un cargo personalísimo puesto pues que se basa en la relación de confianza que ha motivado al causante para el nombramiento, ¿verdad? Atendiendo pues al cargo que es voluntario según el artículo 1049. Ello implica que el albacea pues no puede delegar sus funciones en un tercero, haciendo pues entrar a otra persona o otro albacea pues designado por el delegante, salvo pues que exista una autorización expresa del testador. En este sentido, entonces, el artículo 1055 pues refiere de que el cargo de albacea es meramente personal. Sin embargo, ello no significa pues que el albacea no pueda asistirse pues con técnicos, auxiliares, otra persona, ¿verdad? Pero siempre conservando su dirección y responsabilidad. Lo que la ley, pues prohíbe en este artículo es sustituir, ¿verdad? En bloque el albaceazgo a favor de otra persona. Es decir, para que otra persona pues adquiera la condición de albacea y tome decisiones como tal. Por tanto, pues no existe inconveniente en que el albacea pues encomiende actividades particulares a otras personas para que le colaboren, ¿verdad?
Sería absurdo, pues, de que todo lo tendría que hacer el albacea, ¿verdad? Hasta tener conocimientos para poder valorar un bien, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, es razonable, ¿verdad? De que el albacea, pues, encomiende esa actividad a un perito, ¿verdad? La valoración de un bien o a una persona, pues, que esté en el lugar en que radiquen los determinados bienes, la administración de los que ahí se encuentran. En el caso de que se haya concedido, pues, la facultad de delegar, ha de entenderse, pues, limitada únicamente a la vida del albacea, ya que el albaceazgo, pues, se extingue con su muerte. Esto atendiendo al artículo 1067 del Código Civil. Así también viene a ser el albaceazgo un cargo temporal. ¿Por qué? Porque las funciones que se atribuyen al albacea pues no son perpetuas, ¿verdad? No son por un tiempo indefinido, sino que tienen un límite de la ejecución del concreto encargo testamentario. Se trata, por tanto, pues de una función transitoria que debe ser desempeñada en el tiempo pues marcado por el causante. Y si en dado caso pues no se estipuló pues el plazo en que debía desempeñar dicha función, pues lo establecido en la ley, pues en el artículo 1058, pues dispone que el albacea a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año cuando contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de algunas de sus disposiciones, ¿verdad? Entonces, si en el testamento se facultó a X persona a desempeñarse en el cargo de albacea, mas sin embargo no se le estipuló el plazo dentro del mismo documento, entonces, según la ley, pues tendrá que el cargo se ejercita por un año, ¿verdad? Si en dado caso, pues se necesita que se le amplíe el plazo, pues ya quedará a criterio del juez o de los herederos, ¿verdad? El qué hacer en este caso. Así también, entonces, el cargo de albaceazgo es un cargo remunerado. En el Código Civil, pues el cargo de albacea es remunerado por disposición del artículo 1063, salvo que fuere heredero o legatario. Y la remuneración o el monto a percibir, pues va a ser conforme a la herencia, ¿verdad? Al monto total de la herencia, entonces ahí se va computando si es el porcentaje, ¿verdad? A pagar. Es un cargo testamentario porque el albacea solo puede nombrarse en testamento válido, ¿verdad? Y es un cargo para ejecutar y vigilar la ejecución del testamento. La regla principal, pues, de actuación es el testamento. Si la persona, pues, no está nombrada dentro del testamento para poderse desempeñar como albacea, como ejecutor testamentario, ¿verdad? De esa herencia, no se puede, no la podemos instituir, ¿verdad? A menos, pues, ya de que se dé un caso muy particular, ¿verdad? Que sea nombrado judicialmente, pero eso ya es muy aparte. No podemos decir dentro de que la herencia pues ha quedado intestada, ¿verdad? Y queramos instituir un albacea en este caso, pues no se puede, ¿verdad? Es muy aparte pues una figura de como administrador, ¿verdad? De los bienes,
pero eso sí se pudiera dar en lo intestado. En la cuestión testamentaria, en la sucesión testamentaria, el único documento pues, que faculta al albacea a desempeñar esas funciones es el testamento, ¿verdad? Entonces, el testamento pues da la medida de su competencia y señala el modo de ejecución del encargo, ¿verdad? A él pues debe de atenerse el ejecutor en el desempeño de su cargo. Sin embargo, pues excepcionalmente, el albacea puede ser nombrado judicialmente, como les indicaba, cuando así lo solicitaren los herederos instituidos, ¿verdad? Eso atendiendo a los artículos 1041, 1042, 1043 y 1044, ¿verdad? Mencionábamos que el albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador pues encarga el cumplimiento de su función. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Así también puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Los herederos o el juez en su caso pueden exigir garantía al albacea judicial, ¿verdad? Entonces, tenemos, sería el fundamento de la característica del albaceazgo como cargo testamentario. El albaceazgo pues es una figura típica de la sucesión testada, ¿verdad? Entonces recordemos que tiene relación con el cargo testamentario, pues que toda vez de que el único documento que faculta al albacea para ejercer la función de esa función y le da los límites, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar, qué son las cosas que puede desempeñar, entonces es el testamento, ¿verdad? Entonces, el albaceazgo no cabe en la sucesión intestada, ¿verdad? Donde en esta sucesión intestada, pues sí se entiende que pudiera haber en su caso, pues un administrador hereditario, pero eso es muy, muy aparte, muy diferente a la figura del albaceazgo. En cuanto a la constitución del albaceazgo, pues mencionábamos, ¿verdad? Que el albacea se constituye en dos momentos. Uno en el del nombramiento por parte del causante y dos en el de la aceptación del llamado, ¿verdad? Entonces, se trata de dos declaraciones de voluntad independientes, de modo que no se puede decir que existe pues un contrato entre ellos, porque en realidad pues no existe una oferta y aceptación en el mismo momento, ¿verdad? Esa es la diferencia que se da dentro de un contrato, ¿verdad? Toda vez de que en un contrato pues en ese mismo momento están ambas partes, ¿verdad? Y se da la aceptación, ¿verdad? Pero en este caso, pues el testador en aquel entonces, pues nombró a la persona y la aceptación pues viene hasta después de la muerte del causante, ¿verdad? Entonces, no están ambas partes presentes, ¿verdad? Entonces, el nombramiento pues viene a ser la declaración de voluntad del causante en virtud de la que decide nombrar pues un ejecutor para su herencia. Normalmente pues el nombramiento se realiza en testamento y por lo tanto pues será el testador quien lo realice. Sin embargo, se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, de remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, ¿verdad? Cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Esto
como lo mencionábamos en el artículo 1043 de su Código Civil. Vamos a encontrar las modalidades de llamamiento que están por su nombramiento, por sus facultades y por su número. Entonces, estas modalidades de llamamiento, pues según el artículo 1047 del Código Civil, pues permite nombrar más de un albacea, ¿verdad? Por tanto, pues puede ser uno o varios. En este último caso, pues se puede llamar a un albacea que actúe cada uno pues cumpliendo un encargo concreto o para que actúen pues todos simultáneamente. Por consiguiente, entonces el artículo señala que puede conferirse al albaceazgo a una o más personas para que ejerzan mancomunadamente o una después de otra, ¿verdad? Entonces, aquí la mancomunidad pues significa que los albaceas pues deben actuar conjuntamente, aunque en casos de suma urgencia, cualquier albacea mancomunado puede actuar por sí, dando cuenta posteriormente de los demás, a los demás, ¿verdad? Es de resaltar pues que también esta forma pues en su parte final pues hace referencia a los albaceas sucesivos, ¿verdad? Pues que este supuesto también es una modalidad de la pluralidad de albaceas. Y esto se viene a producir pues en aquellos casos en que se llama a uno para que actúe después de otro o bien en defecto de otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos sacar pues de cuentas del Código Civil, ¿verdad? Pero también en algunos otros artículos pues vamos a encontrar la siguiente clasificación, ¿verdad? Es una cuestión como de lógica, encontrar en dónde se encuentran fundamentados pues estos tipos de modalidades. Por su nombramiento pues tenemos que son testamentarios, es cuando el testador pues lo deja instituido directamente en el testamento, ¿verdad? Y eso, el fundamento de ello, pues ya lo leímos, es el artículo 1041 de su Código Civil. Viene a ser legítimo porque es cuando no existe pues una persona que se ha dejado instituida como albacea y los parientes del testador pues son llamados para ejecutar la voluntad del testador. El fundamento de ello es el artículo 1045, ¿verdad? Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea, ¿verdad? Así también tenemos los albaceas judiciales, ¿verdad? Eso atendiendo pues al artículo 1043, que se va a nombrar el albacea judicial solo en los casos de renuncia, de remoción o a falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos, ¿verdad? Por sus facultades vamos a encontrar el albacea universal. Por albacea universal o general, pues esta persona viene a ser el único nombrado como albacea para ejecutar la voluntad del testador o realizar las gestiones relativas a la administración, a la división, a la repartición de los bienes de la sucesión legítima. Viene a ser particular, pues es aquel albacea que va a delimitar su función, pues de acuerdo a lo que tiene encomendado, ¿verdad? No puede realizar otra función diferente a lo que se le ha estipulado o se le ha limitado en el testamento. Por su número, viene a ser únicos, es decir, pues solamente existe un albacea. Son plurales toda vez pues que hay más de uno. Son sucesivos. Vamos a encontrar los plurales sucesivos y los plurales simultáneos.
Cuando decimos que son sucesivos es cuando se da la intervención uno por uno, ¿verdad? Es como que fuera por turno. Entonces se estipula dentro del testamento, pues, quién va a actuar de primero, quién va segundo, quién va tercero, dependiendo la cantidad de albaceas que sean, y cada uno, pues, se les estipula un tiempo, ¿verdad? Un tiempo prudencial, y en caso no, pues el que se fija en la ley, ¿verdad? Para ejercer esa función, y al finalizar el tiempo, pues viene a ejercitar pues la función el siguiente albacea, ¿verdad? Y son simultáneos cuando todos ejercitan la función al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a encontrar los sucesivos y simultáneos mancomunados simples y mancomunados solidarios, ¿verdad? Van a ser mancomunados simples cuando a cada uno responde pues por lo que le fue encomendado, ¿verdad? Entonces, de todas las funciones que se les estipuló o se les limitó dentro del testamento que podían realizar, ¿verdad? Entonces, ese encargo que les fue encomendado, pues entonces cada uno va a ser responsable de ello. Y van a ser mancomunados solidarios, es decir, que en determinado momento, en algún caso en concreto, puedan haber 2, 3, 4 albaceas, pues si hubieran 4, incumple un albacea su función o lo que le ha sido encomendado, pues no lo cumple a cabalidad, pues entonces los otros 3 albaceas van a responder, ¿verdad? Por lo que le fue encomendado al albacea que ha incumplido, ¿verdad? Entonces, todos se hacen cargo del daño que pudieran ocasionar. A eso se refiere, pues, los mancomunados solidarios. Hablábamos de la capacidad para ser albacea. La capacidad, pues, exige el obrar en pleno derecho, ¿verdad? Como se deduce, pues, en el artículo 1048 del Código Civil, pues, que para ser albacea, pues, se necesita haber cumplido 18 años, poder legalmente administrar bienes, no es incapaz, pues, de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio, pues, de funciones judiciales o del Ministerio Público para que se halle con licencia temporal, ¿verdad? Salvo en los casos en que se trate de las sucesiones de sus parientes. Entonces, cuando hablamos de las cuestiones de no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, estamos refiriéndonos al artículo 924, ¿verdad? Que hace referencia de que son incapacidades para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad, y detalla, pues enumera 9 casos, ¿verdad? Entonces, en el primero, pues el que haya sido condenado por haber dado mandado o intentado, pues, dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente, de hecho, o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante la gracia acordada al criminal o a la prescripción de la pena, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues se detallan los siguientes, los 8 restantes numerales, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo, pues queda en ustedes, pues, ahondar, ¿verdad? Darle lectura a cabalidad del artículo 924 para comprender esa circunstancia. Entonces, por lo tanto, pues cualquier incapacidad excluye la posibilidad de que el llamado pueda ocupar el cargo de albacea, y se requiere en el momento en que se llegue a ser albacea. Algo muy importante a resaltar, pues, dentro de
dentro de la lectura pues del artículo 1048, es que si se dan cuenta, dice, no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, según el decreto 25-97 del Congreso de la República, pues se debe sustituir el término Ministerio Público por el de Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Esto es en relación pues al artículo 1 de dicho decreto, de que estipula, salvo en materia penal, procesal penal, y en lo que corresponde a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la capacidad para hacer albacea. Así también, en cuanto al contenido del albaceazgo, pues eso lo encontramos en los artículos, en el artículo 1050, ¿verdad? En ese artículo, pues se estipulan las funciones o facultades o atribuciones, si queremos ver de esa manera, generales, ¿verdad? El de disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por este y en defecto de tal disposición según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Algo a resaltar dentro de este numeral es el artículo 1106, ¿verdad? El cual refiere al pago a los gastos de enfermedad y muerte. Los gastos de última enfermedad, de funerales y lutos se deducirán de la masa hereditaria, ¿verdad? Así también tenemos en el numeral 2, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3, hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, pues con la de los interesados en los bienes. 4, pagar las deudas y legados. Y 5, administrar los bienes hasta que los herederos pues tomen posesión de ellos, ¿verdad? También otra de las funciones o atribuciones, facultades que tiene un albacea y que se podría decir pues en determinado momento que ya es como una función especial, ¿verdad? Eso lo encontramos en el artículo 1056. Para actos de administración puede dar poderes especiales. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, ¿verdad? Que el cargo pues no puede, el cargo de albacea no puede transmitirse, ¿verdad? Entonces, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente pues responsables por los actos del mandatario, ¿verdad? De igual manera, en el artículo 1085, pues hace referencia en cuestión a la obligación del albacea de hacer la partición. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. En cuanto al ejercicio del albaceazgo, pues nos estamos refiriendo al plazo, ¿verdad? Entonces, en cuanto el plazo, pues tenemos que es de un año, ¿verdad? De un año, si se encuentra, pues, si no se encuentra estipulado en el testamento, ¿verdad? Entonces, el albacea, pues, debe actuar conforme a las exigencias del estándar de conducta que exige, pues, el testamento, ¿verdad? Y de igual manera, pues, es de indicar, pues, que en principio la misión, pues, encomendada por el testador debe cumplirse en el plazo marcado por este. Sin embargo, si el causante, pues, no ha fijado el plazo, un tiempo máximo, pues, el artículo 1058, ¿verdad? El artículo 1058, pues, hace referencia de que el plazo
A quien el albacea, a quien el testador pues no haya fijado el plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Así también tenemos que este plazo pues es susceptible de prórroga, tanto por el propio testador como por el juez, según lo regulado pues en el artículo 1059 y 1060. Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiese señalado, se entenderá prorrogado por el plazo de un año. Si transcurrida esta prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuese necesario, atendidas las circunstancias del caso. De igual manera, los herederos y legatarios podrán de común acuerdo prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean necesario, pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de un año. Entonces, por la propia razón pues, de ser del albaceazgo, pues se comprende que ha de tener un cargo de transición, ¿verdad? Destinado pues a desempeñar una función durante un periodo transitorio, el traspaso de los bienes del causante a los beneficiarios, ¿verdad? A los herederos. Y ahí poder culminar pues todo lo que le fue encomendado, ¿verdad? Así también mencionábamos que dentro de la extinción pues del albaceazgo pues hay causas. Y esas causas pues se encuentran mencionadas o reguladas en el artículo 1067 del Código Civil, que enumera pues las siguientes causas de extinción: la muerte, la imposibilidad, la renuncia, la remoción, el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y en su caso por los interesados, ¿verdad? Entonces mencionábamos que por la muerte, pues esta causa de extinción del albaceazgo, pues obedece al carácter personalísimo del cargo, ¿verdad? Esto no impide, pues naturalmente, pues la transmisión a los herederos de las acciones a favor o en contra del albacea. La imposibilidad, pues es aquella imposibilidad de desempeñar el cargo. Parece natural también, pues que se extinga el albaceazgo, siempre que se trate pues de una imposibilidad duradera, ¿verdad? Y no simplemente pues de un accidente pasajero. En cuanto a la renuncia, pues el albacea, como sabemos, queda obligado desde el momento en que aceptó a cumplir el albaceazgo, pero el artículo 1049 estipula podrá renunciar, ¿verdad? Alegando causa justa a juicio del juez, ¿verdad? Eso ya se debe hacer, ya va a quedar a criterio del juez si concede pues esa renuncia o no. En cuanto a la remoción, pues el término remoción pues inmediatamente lo hace pensar a uno en las causas de remoción de los tutores. En cuanto a la doctrina, pues sostiene que cabe recurrir pues prudentemente a la regulación que el código hace de este punto de la tutela, así como las causas por indignidad para suceder y las de la extinción del mandato, ¿verdad? Tomemos en cuenta que las causas de remoción, pues esas las vamos a encontrar fundamentado en el artículo 1066. Por causa de negligencia, abuso o malversación, pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los bienes, ¿verdad? Así también tenemos que en cuanto al vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y en su caso por los interesados. El cargo de albacea pues es temporal, ¿verdad? Por ello pues se extinguirá una vez cumplido el encargo
que haya sido encomendado. Vamos a encontrar los efectos de la extinción, pues los efectos de la extinción consisten básicamente en la liquidación, ¿verdad? En la liquidación de la situación que se ha producido como consecuencia del albacea. Por tanto, pues para que el albacea, para el albacea, la extinción pues implicará la necesidad de rendir cuentas, ¿verdad? Tal como lo establece pues el artículo 1061 de su Código Civil. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. El albacea dará a los interesados cuenta documentada del albaceazgo inmediatamente. Entonces, tomemos muy en cuenta que la rendición de cuentas, de conformidad pues con nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues se tramita en la vía oral, ¿verdad? Entonces, esto atendiendo al artículo 199 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, en cuanto a las diferencias que vamos a encontrar entre la figura del albacea con el contrato de mandato. Tomemos en cuenta que el albacea viene a ser un administrador de bienes del causante. No es propiamente un mandatario, ¿verdad? Entonces existe entre estas dos instituciones, el albacea y el mandato, importantes diferencias y en las que podemos pues mencionar las siguientes, ¿verdad? Uno, que el mandato se extingue por la muerte del mandante. Caso contrario, sucede en el albaceazgo, que el albaceazgo principia con la muerte del causante, ¿verdad? Si el causante, el testador, pues aún vive, no se puede ejercer todavía el cargo de albacea, ¿verdad? Entonces, el cargo, las funciones del albacea van a iniciar a partir de la muerte del causante. Tenemos dos, sería que el mandato, pues es otorgado mediante contrato, ¿verdad? En el caso del albaceazgo, pues se instituye por testamento. Tres sería las atribuciones del mandato, pues las confiere el mandante. Las del albacea, pues las determina la ley, ¿verdad? Las determina según el artículo 1050 y algunas otras funciones especiales que se detallan en el Código Civil. El albacea, pues, no puede delegar ni sustituir el albaceazgo. Caso contrario, sucede en el mandato que este sí puede ser sustituible, ¿verdad? Generalmente, pues, otra de las diferencias que se pueden encontrar es que el cargo de albacea, pues, es remunerado, mientras que el del mandatario puede desempeñar sus funciones de forma gratuita u onerosa, ¿verdad? Entonces, va a depender de la forma en que se esté redactando o se esté otorgando el mandato, ¿verdad? Y muy diferente es cómo se está instituyendo pues la institución de la albacea dentro del testamento, ¿verdad? Y los límites que el testador pues le esté dejando. Ahora bien, en cuanto a la sucesión intestada, bueno, nuestro tema del día de hoy y pues este tipo de sucesión pues es en general una sucesión universal, ¿verdad? Lo que viene a significar pues que el sucesor mortis causa que hereda al margen del testamento es normalmente heredero en todo o en parte de la herencia. La sucesión intestada o legal, ¿verdad?, significa, por tanto, sucesión por voluntad de ley y no por virtud de la voluntad del causante, ¿verdad? Entonces, esa podría ser o es la diferencia entre la sucesión intestada y la sucesión testamentaria, ¿verdad? Que la sucesión intestada o legal, ¿verdad? Esta sucesión es por voluntad de la ley. En el caso de la sucesión testamentaria, pues esa es voluntad del causante y que la manifiesta pues a través del testamento. No se vayan a confundir
para poder, como en este caso, pues diferenciar este tipo de sucesión. La sucesión intestada es también conocida como ab intestato o legal, ¿verdad? Pues la sucesión hereditaria que se defiere pues por ministerio de la ley cuando faltan en todo o en parte los herederos testamentarios, es decir, es la sucesión pues que tiene lugar siempre que no hay testamento, ¿verdad? Entonces, la sucesión intestada tiene lugar cuando no hay testamento. La sucesión legal debe valorarse como una necesidad, ¿verdad? No puede existir un vacío tras la muerte del sujeto y el ordenamiento pues debe ofrecer pues una respuesta completa a qué sucede con el patrimonio del fallecido. Podemos concluir que la sucesión intestada pues vendría a ser una sucesión de segundo orden, porque es la ley la que trata de suplir pues la voluntad del causante mediante lo que se entiende como su voluntad presunta. En la fase pues del ordenamiento, de ordenamientos antiguos, pues la sucesión legal pues tuvo un lugar más importante, ¿verdad? ¿Acaso en el derecho romano pues arcaico y desde luego pues en la actualidad de los llamados derechos germánicos, donde la sucesión voluntaria pues no existía o valía solo dentro pues de un ámbito muy limitado de bienes y personas. Hoy pues es supletoria de la ordenación del causante, es supletoria porque actualmente la sucesión ab intestato es subsidiaria, pues solamente obra a falta de la testada. El causante puede evitar la sucesión legal si otorga testamento, ¿verdad? De hecho, pues en la práctica, pues lo que abunda o lo que más se trabaja son las sucesiones intestadas que las testamentarias. Y por tanto, pues de existencia contingente, pues en relación a cada causante, aunque su presencia pues es indispensable en cualquier código civil para prevenir pues el defecto de sucesores nombrados por el difunto y más en los que estructuran pues la función sobre la figura del heredero como continuador de la generalidad de las relaciones del causante. Ha de prevenirse el caso frecuente pues de faltar el nombramiento de sucesor universal o fallar el nombrado, ¿verdad? En todo o en parte, puesto que la sucesión pues podrá también deferirse en una parte por voluntad del hombre y en otra por disposición de la ley, ¿verdad? Tenemos también que cabe asimismo pues la repudiación de un llamado pues sin derecho de acrecer, ¿verdad? En la sucesión no testamentaria, es decir, la sucesión intestada, pues se llama así también porque esta no constituye un sistema paralelo al sistema de sucesión testamentaria, sino que tendrá lugar su apertura en defecto de disposición o manifestación del causante, por lo que solo va a proceder su apertura a falta de testamento. Es decir, el llamamiento a los herederos se hace a favor de las personas designadas en la ley, por el orden en ella establecido y con el porcentaje o proporción en la misma que se está estipulado, ¿verdad? Está dispuesto. Esto atendiendo pues al artículo 1078 de su Código Civil. Por lo que también pues se llama a esta sucesión la sucesión legítima o sucesión ab intestato. Con esto pues se quiere revelar con ello pues su origen y su aplicación subsidiaria en defecto pues de sucesión testada, pero
no nos parece o no parece pues muy acertado estos términos en cuanto que el primero pues puede inducir a confusión con con la impropiamente pues llamada sucesión legitimaria o forzosa. Y el segundo pues no contempla la delación contractual de la herencia, la posibilidad de que está regulada pues en nuestro ordenamiento muy limitadamente. Entonces, en términos de sucesión intestada o legal, pues para referirnos a este tipo de delación hereditaria, ¿verdad? Entonces, recuerden, la sucesión legal, pues realmente se está ante un tipo de delación de la herencia que junto con la voluntaria, pues tiende a garantizar que la muerte de una persona, su patrimonio, tenga pues unos titulares que se hagan cargo tanto del activo como del pasivo, ¿verdad? Por ello, pues su fundamento es el mismo que el de la sucesión mortis causa, pues una vez admitida esta, se debe arbitrar fórmulas que posibiliten pues esta transmisión, cuya efectividad pues no se debe dejar a la eventualidad de una posible disposición del causante, ¿verdad? Entonces, a tal fin, la ley llama, ¿verdad?, a la herencia a 3 categorías de personas, ¿verdad? Entonces, va a llamar a los parientes, ¿verdad? Cuando hablamos de los parientes, pues nos estamos refiriendo a los descendientes, al cónyuge, a los ascendientes, parientes hasta el 4º grado colateral, ¿verdad? Esto atendiendo a los artículos 1078, 1079 y 1080 de su Código Civil. Llama también al Estado. Esto respecto a la sucesión del Estado, pues se da con escasa frecuencia. Ahora bien, pues implica una serie de cuestiones de interés a los que es conveniente pues aludir por lo menos de forma sumaria. Se establece pues una polémica en torno pues al título por el cual el Estado recibe la herencia. Así se discute a propósito si se trata pues de un auténtico heredero ab intestato o bien su derecho pues procede del imperio de la ley, ¿verdad? No se duda en la actualidad por la doctrina que el Estado pues es un heredero y sucede a título de tal, ¿verdad? Porque el llamamiento lo es de carácter sucesorio. Por otra parte, pues se formula la siguiente interrogante. Se admite que el Estado renuncia a la herencia que se le ofrece en virtud de una sucesión ab intestato. No puede, ¿verdad? No puede ponerse en tela de juicio que el llamamiento del Estado por la naturaleza y fin del mismo, más que reconocer pues un derecho al Estado para que sucede en determinados bienes, le impone la obligación de que en atención al interés público o social, pues disponga los bienes de que consta la herencia. Por todo ello, pues se afirma que el Estado, más que derecho a suceder, pues tiene la obligación de suceder porque habida cuenta de la utilidad social del patrimonio hereditario, pues es necesaria la concurrencia en dicha sucesión. Tenemos la sucesión de las universidades de Guatemala, atendiendo al artículo 1047, pues en estos llamamientos pues se ha visto durante una época histórica, ¿verdad?, que podemos considerar ya superada. Un fundamento subjetivo o voluntarista en cuanto a que estas delaciones pues vendrían a coincidir con lo que presumiblemente pues sería la voluntad del causante si hubiese otorgado testamento. Esto es el llamado criterio de la voluntad presunta del causante, es decir, en la consideración de lo que una persona pues media o típica hubiera querido en relación con el destino post-mortem de su patrimonio, de haberse manifestado su voluntad en ese sentido o haberse realizado pues válidamente dicha manifestación de voluntad.
¿verdad? Entonces, desde otro punto de vista, la doctrina pues se ha inclinado por un fundamento objetivo, un fundamento objetivo pues de estos llamamientos a la herencia, que con diferentes matices pues concreta en la familia, sin reparar pues que también se llama al Estado y a las universidades del país. En último lugar, quizá porque desde un punto de vista tanto normativo como dogmático, pues esta última delación pues ha discurrido por otras cuestiones muy diferentes, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la sucesión intestada, ¿verdad? La vamos a encontrar fundamentada en los artículos 1068 al 1077 de su Código Civil. Y entonces nos vamos a quedar que la sucesión intestada pues viene a ser aquella establecida por la ley para regular la ordenación y distribución de los bienes dejados por una persona cuando muere sin testamento o con testamento ineficaz o insuficiente para poder llevarse a cabo aquella distribución, ¿verdad? Vamos a encontrar caracteres de la sucesión intestada. Bueno, anteriormente, pues todo lo que mencionamos ya sobre la sucesión intestada, pues todo lo que hemos dicho, la sucesión legal, pues es un tipo de delación hereditaria, no una clase de sucesión mortis causa, ¿verdad? Por lo que le son aplicables, pues en principio, las normas que regulan el fenómeno hereditario. Así, pues tendremos que tener en cuenta, pues la interposición en el orden de los llamamientos del jus transmissionis, ¿verdad? Del derecho de transmisión, cuando procede. Del juego del derecho de representación, que en esta delación pues tiene especial importancia, o en su caso pues el derecho de acrecer, que en este tipo pues de llamamiento está algo desvirtuado. Pero esta delación pues presenta unas características que conviene tener presente. Uno, el llamamiento a la herencia está determinado en la ley, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con unos criterios pues objetivos elaborados por el legislador, ¿verdad? Es supletoria o subsidiaria de la sucesión voluntaria, pues solo en defecto pues de esta última se recurre a los llamamientos legales, ¿verdad? Como claramente pues se estipula en el artículo 1074 de su Código Civil, el cual refiere de que son llamados a la sucesión intestada según las reglas de que más adelante se determinan los parientes del difunto, y a falta de estos el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales, ¿verdad? Entonces tenemos que el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Así también, pues en este punto, pues en nuestro ordenamiento jurídico, pues fiel a toda la historia que se ha suscitado, ¿verdad? Y a los sistemas, pues de origen latino, manifiesta pues una clara influencia del derecho romano en contraposición pues con otros ordenamientos de influencia germánica. Otro carácter a mencionar dentro de la sucesión intestada es que es compatible con la sucesión voluntaria, ¿verdad? Cuando el del cujus pues no ha dispuesto, el causante no ha dispuesto de todos sus bienes, ¿verdad? Así se dispone pues se detalla pues en el artículo 1074 que hemos leído del Código Civil, podrá también pues deferirse pues de una parte por voluntad del hombre y en otra parte por disposición de la ley. Es decir, la sucesión intestada puede coexistir con atestada cuando ésta no comprende pues el total del haber hereditario del causante.
Otra de las características es a título universal. En esta delación, pues el llamamiento a la herencia siempre es a título universal. El heredero, incluso cuando el que sucede, pues es el Estado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, pues, las características de la sucesión intestada. Vamos a tener los presupuestos de la sucesión legal, ¿verdad? Entonces, tenemos que la sucesión legal es supletoria de la sucesión voluntaria. Se aplica cuando por cualquier motivo pues no se ha transmitido por acto mortis causa todo o parte del patrimonio del causante. A esta idea, pues, o principio, responde pues el artículo 1068 de su Código Civil, cuando establece pues los supuestos en los que tendrá lugar la sucesión legal, tomando en cuenta que la sucesión intestada pues es esa transmisión mortis causa que se produce en virtud del llamamiento hecho por la ley y que dispone pues el destino de los bienes del causante. Así también que las disposiciones adjetivas pues aplicables a la sucesión intestada se encuentra regulada precisamente de los artículos 478 al 481 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y al igual que la sucesión testamentaria, pues se puede optar por el trámite en sede judicial o en sede notarial, ¿verdad? En la práctica, pues lo que más se ve comúnmente, pues es el trámite de las sucesiones, procesos sucesorios intestados en vía extrajudicial, ¿verdad? Así también, entonces, dentro de los presupuestos es cuando no hay testamento, ¿verdad? Entonces, recordemos en el artículo 935, ¿verdad? Recordemos que el testamento pues es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o parte de esos bienes para después de su muerte, ¿verdad? Entonces, como ya hemos indicado, que el testamento pues es el acto personalísimo, ¿verdad? Por lo cual pues no se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Entonces, según el artículo 1000... Según el artículo 1688, pueden ser objeto de mandatos todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. Ojo, no se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones, ¿verdad? Entonces, nos referimos que la sucesión intestada procede cuando no hay testamento. Quiere decir que el causante pues no hizo manifestación de su última voluntad en los términos pues previstos en la ley, pero esta hipótesis pues también considera pues la situación en que el causante pues no, el causante pues otorgó testamento, pero lo revocó luego, ¿verdad? Sin haber sustituido por otro. Entonces, fallecido el causante, la sucesión se sigue por las normas de la sucesión intestada. En este supuesto, habría que agregar también cuando el testamento pues es nulo o que haya perdido después su validez, ¿verdad? Entonces, a propósito de la segunda hipótesis planteada, es de remarcar, ¿verdad?, que nos referimos a los casos en que por inobservancia de las formalidades legales, por falta de capacidad del testador, el testamento pues es nulo, ¿verdad? Pero que no ha de entenderse pues la referencia a supuestos de nulidad sobre el fondo del testamento.
ya que dicha hipótesis pues se haya prevista en el segundo apartado. La expresión pues pérdida de validez debe identificarse con aquellos supuestos en que el testamento pues debe cumplir para su eficacia, ¿verdad? Las formalidades complementarias que no se han dispuesto pues en los plazos previstos según el artículo 973 de su Código Civil, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de un testamento en inminente peligro de muerte, testamento militar o marítimo, ¿verdad? Entonces, algo que remarcar en este punto es que según la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Amparo y Antejuicio, en la acción de amparo 414-2020, de fecha 27 de octubre del año 2004, ha considerado que, al efecto, cabe indicar que las normas que regulan pues, el régimen hereditario son de tipo romanista y únicamente reconocen pues, dos formas de sucesión: a través de la libre disposición que el causante pues haga de sus bienes y derechos transmisibles pues manifiesta en testamento, y la otra pues de forma intestada, ¿verdad? Cuando el causante no otorgó testamento, en el primer caso, ¿verdad? En relación a donde sí hay testamento, todo lo relativo a los herederos y legatarios, pues se sujetará a lo que se haya dispuesto o a lo que haya dispuesto el testador, ¿verdad? Si es que la o las personas pues designadas como tales, pues no tienen impedimento legal para tomar posesión de la herencia o bien renunciar a ella, ¿verdad? Entonces, en el segundo caso, que es la intestada, todo lo relativo a los herederos y a los bienes que forman la masa hereditaria debe sujetarse a lo que establece pues el Código Civil. Dentro de esto pues tenemos que la ley considera los vínculos del parentesco, ¿verdad? Eso atendiendo al artículo 1070, ¿verdad? Para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes, ¿verdad? Entonces, otra de las cuestiones a mencionar es de que se hereda por derecho propio o por derecho de representación. Y eso lo encontramos tomemos en cuenta el artículo 929, ¿verdad? Casos en que no hay representación. El derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiere muerto antes que el causante, ¿verdad? Entonces, tenemos otro de los supuestos es de que son llamados a suceder únicamente los parientes del difunto, los cuales de conformidad pues con el capítulo 2 del mismo título del Código Civil, son en primer lugar pues los hijos incluyendo los adoptivos y al cónyuge es sobreviviente, ¿verdad? En segundo lugar pues a falta de descendencia pues los ascendientes más próximos. En tercer lugar, a falta de estos, pues los parientes colaterales. Y por último, pues si ninguno de estos casos ocurriera, pues se llamará al Estado de Guatemala y a las universidades del país. Entonces, para ello, pues ya lo hemos estado mencionando y repetitivamente, el artículo 1074 de su Código Civil. No existiendo testamento y no concurriendo a heredar pues al causante, personas que se hallen dentro del grado legal, pues se declarará vacante su sucesión, ¿verdad? Entonces, esa declaración de herencia vacante, pues eso lo vamos a encontrar fundamentado en el artículo 482 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Otra cuestión a remarcar dentro de esta cuestión de, según la Corte la Corte pues refiere que únicamente acepta la representación hereditaria
para que otra persona, o sea, otra persona individual, puede heredar en lugar de la llamada a suceder. Cuando pesa, pues, eh, ha fallecido, cuando pasa, pues, ha fallecido antes que el causante, ¿verdad? Renuncia a la herencia que le corresponde o bien tiene, pues, alguna causa de indignidad que establece la ley, ¿verdad? Entonces, fuera de los casos anteriores, pues, ninguna persona individual, ni mucho menos, pues, jurídica, puede ser llamada a heredar dentro de una sucesión intestada, ¿verdad? Otro de los presupuestos es de que cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo de este código, ¿verdad? Entonces, por sí sola, la ausencia de institución de heredero, pues no provoca apertura de la sucesión intestada, solo en el caso de que no comprenda pues toda la herencia y no se haya dispuesto de ellos a través de legados, ¿verdad? Otro de los presupuestos es cuando el testamento pues no hay heredero instituido y el testador pues no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, ¿verdad? Puede darse el caso de la existencia de testamento válido en donde pues no se haya dispuesto de todos los bienes, ¿verdad? O sea, en legados del causante, en donde los bienes de que no dispuso el testador pues formarán parte de la sucesión intestada, dándose pues de manera una sucesión mixta por poseer esta parte testada y parte intestada. Y por último, cuando el testador pues ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes, ¿verdad? Eso atendiendo pues al artículo 1075, que en el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, se procederá inmediatamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia y enseguida pues se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentos, respetando siempre la voluntad del testador. Tenemos entonces que en los casos en los que de los incisos 3 y 4 el intestado pues solo procede respecto a los bienes que no dispuso el testador, ¿verdad? Eso atendiendo al artículo 1069 de su Código Civil. Ello significa que con respecto pues a aquella parte de su patrimonio, de lo que no ha dispuesto por testamento, pues tiene plena aplicación pues las normas que regulan la sucesión intestada. En los supuestos de los ordinales 2, 3 y 4, pues se obliga a salvo, se deja a salvo el derecho de representación hereditaria, la sustitución hereditaria y acrecimiento pues de conformidad con la normativa del Código Civil. Por otra parte, entonces, entre las objeciones que pueden realizarse a la enumeración del artículo 1068, pues se encuentra en primer lugar su falta de rigor y escasa utilidad de la misma. En efecto, pues no resulta tarea difícil pues imaginar muchos supuestos en que es factible, ¿verdad?, la apertura de la sucesión intestada, así en el caso pues de la desheredación injusta o de la preterición que conlleva pues la nulidad del testamento, así también la nulidad de la institución de heredero o el supuesto de destrucción del documento testamentario o el cumplimiento, de la condición resolutoria, ¿verdad? Entonces, resumiendo, para que tenga lugar la apertura de la sucesión intestada, será suficiente que se produzca pues cualquier circunstancia de que dé lugar a la ineficacia de la delación testamentaria o su simple inexistencia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la sucesión intestada, la exposición de motivos pues, del Código Civil afirma
importantes modificaciones que se hicieron en aquel entonces, pues en dichos códigos. Tiene lugar la sucesión intestada en 4 casos, ¿verdad? Según el artículo 1060, el artículo 980, pues, pero eso era en el código antiguo, en 1933, pues declaraba procedente el intestado de persona fallecida con testamento nulo o con un testamento pues que perdió su fuerza, aunque el principio pues fuera válido. Pero la reforma introducida en el artículo 981 pues establece que el testamento declarado nulo deja subsistente el anterior, ¿verdad? Entonces procede el intestado desde el inciso 2 cuando falta la condición puesta al heredero o si el instituido pues muere antes que el testador, ¿verdad? O es incapaz de heredar o repudió la herencia, no comprometiéndose pues los casos de sustitución y acrecimiento a los que el artículo 75 del decreto ley pues número 218 agregó el de representación. Se agrega el artículo 1068, los 2 casos cuando el testamento, cuando en el testamento pues no hay, ¿verdad? Entonces, hubiera el heredero instituido y el testador pues no ha dispuesto de todos sus bienes en legados y cuando el testador pues ha dejado de disponer alguno o algunos de sus bienes aún asignado a otros títulos de herencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los presupuestos de la sucesión intestada, ¿verdad? Entonces, recordemos que la sucesión intestada va a proceder cuando no existe un testamento de por medio, ¿verdad? Esa sería una de las diferencias a remarcar dentro de la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Otra cuestión es de que en la sucesión testamentaria sí se puede dejar legados, ¿verdad? Sí se puede repartir toda la herencia a través de legados. Caso contrario, eso no sucede dentro de una sucesión intestada, ¿verdad? Recordemos que legados intestados no hay, ¿verdad? No puedo yo llegar a decir ante el notario que está radicando el proceso sucesorio intestado a manifestarle que el señor X, pues en vida, me dejó, ¿verdad? Me dejó o me dio una como donación verbal, si lo quieren ver de esa manera, me dijo pues que tal casa ubicada en tal lugar, pues era mía, ¿verdad? No puedo llegar yo a decir que se instituya pues un legado en un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Toda vez de que los legados únicamente nacen a través de la institución del testamento, ¿verdad? Así también recordemos que dentro del proceso sucesorio testamentario, ahí sí se encuentra la figura del albacea. Caso contrario, no sucede dentro de una sucesión intestada, ¿verdad? No podemos llegar a manifestar de que se instituya pues albacea, ¿verdad? Para ejecutar esa disposición testamentaria y que recaiga ese cargo pues en X persona, ¿verdad? No se puede. La albacea únicamente nace o surte efectos a través de un testamento, ¿verdad? En el cual pues se van a delimitar o se van a mencionar cuáles son sus funciones. Así también pues se va a mencionar cuál es el plazo para ejecutar pues dichas atribuciones, ¿verdad? Entonces, esas también otra cuestión dentro de la sucesión intestada, que en la sucesión intestada pues estamos heredando
a título universal, ¿verdad? Estamos heredando a título universal toda la herencia, ¿verdad? Todo el caudal relicto que tenía el titular en vida, ¿verdad? Todas esas relaciones jurídicas, tanto activas y pasivas, le van a corresponder ahora al sustituto, o sea, al llamado que vendrá a ser el heredero, ¿verdad? Y esa calidad de heredero la va a obtener al momento en que acepte la herencia, ¿verdad? Va a aceptar todo lo que son los derechos, las acciones y obligaciones del titular, o sea, del causante, ¿verdad? Entonces, hemos agotado el contenido del tema del día de hoy y lógicamente, pues hemos agotado todo el contenido para evaluación de segundo parcial, ¿verdad? Entonces, tenemos las preguntas siguientes. 1, ¿qué otro nombre recibe la sucesión intestada? 2, ¿en qué casos tiene lugar la sucesión intestada? 3, plazo para aceptación de la herencia. 4, ¿quién acepta la herencia intestada cuando el heredero es menor de edad? 5, se acrecienta el derecho hereditario de un pariente por la muerte de otro, ¿verdad? Entonces, tenemos, si usted se conectó y habíamos iniciado la clase, pues únicamente como recordatorio, ¿verdad? Tenemos ya próximos el calendario de evaluación de segundo parcial. Entonces, tome muy en cuenta esta situación, que los días para plan fin de semana, pues sábado 2 y 9, domingo 3 y 10, en el plan diario el 4 al 8 de octubre del 2021, verifique pues en la página de la universidad qué día nos corresponde evaluación según el horario que usted esté recibiendo el curso. Así también pues tome muy en cuenta el momento de ingresar pues el número de carnet para su evaluación, ¿verdad? Entonces, tome muy en cuenta esto porque para no tener ningún inconveniente dentro de su evaluación, ¿verdad? Entonces, eso es todo por la sesión del día de hoy, compañeros. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la atención prestada.